Saludamos y agradecemos la presencia de las y los integrantes del Presidium. En representación del doctor José Alfredo Romero Olea, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, saludamos cordialmente a la doctora María Xóchitl Astudillo Miller, coordinadora general de la zona sur de la Universidad Autónoma de Guerrero. Al doctor Marco Antonio Adame Mesa, director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero. A la doctora América Guadalupe Bautista Salgado, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y a nuestro ponente, el maestro Juan Manuel Arreola Zavala, secretario técnico de Mando Superior, adscrito a la ponencia de la magistrada Mónica Araliz Soto Fregoso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También saludamos a los integrantes que conforman el Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a las y los vocales del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 04 y vocales ejecutivos de la Junta Distrital 09, ambos del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guerrero, así como al representante de la presidenta municipal de Acapulco. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora América Guadalupe Bautista Salgado, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien nos dirigirá un mensaje. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es de verdad un gran honor estar en este presidium acompañada de la doctora María Xóchitl Astudillo Miller, coordinadora general de la zona sur, de mi amigo el doctor Marco Adame. Marco, gracias por recibirnos en tu auditorio, en tu casa. Siempre va a ser un gusto venir a visitarlos porque, bueno, siempre nos invitas a eventos de gran nivel y eso se valora mucho y refuerza nuestra amistad además entre facultades. Gracias. Y desde luego al maestro Juan Manuel, bienvenido a Acapulco, bienvenido a la Universidad Autónoma de Guerrero. Es este día, creo que un día en donde todos tenemos que acompañar en este análisis al maestro Juan Manuel. Estamos viviendo todos desde hace varios años una transformación en nuestro país. El tema de paridad que tanto se ha venido escuchando y que por momentos algunos piensan que puede ser una moda, hoy entendemos que es una necesidad de reconocimiento no solamente a los derechos de las mujeres y intragénero. Tenemos que hacer la reflexión de que, y siempre lo voy a decir, los derechos humanos son derechos para todos y todos tenemos esta oportunidad hoy de rescatar cada uno de nuestros derechos. La paridad que ya está en nuestro Congreso, en la Cámara de Diputados, necesitamos trasladarla a todos los niveles de autoridad, niveles de poder en nuestra sociedad. Y con este tipo de eventos estoy segura que vamos a dar pasos gigantes hacia ese momento. Yo agradezco de verdad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pensar en nuestra universidad como un foro y que tengan claro que este foro estará siempre abierto porque nuestras estudiantes y nuestros estudiantes están todos los días ávidos de aprender este tipo de temas. Y la Facultad de Derecho, desde luego, mis alumnos serán quienes en un momento determinado lleven todos estos temas a la práctica y que hagamos de esta sociedad una sociedad mucho más justa, mucho más paritaria, mucho más inclusiva y sobre todo que demos a nuestras futuras generaciones una perspectiva de vida mucho más incluyente. Gracias a todos por venir, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por sus palabras, doctora. A continuación,
cedemos el uso de la voz a la doctora María Xóchitl Astudillo Miller, coordinadora general de la zona sur de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien nos dirigirá un mensaje de inauguración. Muchas gracias. Recuerdo a una ilustre política y escritora francesa que escribía bajo el seudónimo de Olympe de Gouges. Esta destacada mujer que luchó contra la esclavitud y que ante la promulgación de los derechos de los hombres y los ciudadanos cambió el término donde decía hombre, agregó el concepto o el término mujer. Y así Olympe de Gouges escribió los derechos de los hombres y las mujeres y de los ciudadanos y las ciudadanas. Olympe de Gouges dijo en alguna ocasión: si las mujeres podemos subir al cadalso, ¿por qué no podemos subir a la tribuna? Y pareciera que esto fue un decreto, porque durante la Revolución Francesa, el líder de los jacobinos, Robespierre, efectivamente la mandó al cadalso. Y así, esta gran mujer, precursora de los derechos de las mujeres y del feminismo, murió guillotinada. Pero Olympe de Gouges nos ha dejado un gran legado. A partir de ahí surgió la llamada primera ola del feminismo, los derechos jurídicos. Y así muchas otras mujeres han luchado por la igualdad en sus derechos civiles, políticos y sociales. Tuvimos la segunda ola del feminismo precisamente con el sufragio, cuando las mujeres logramos el derecho de votar y poder participar en los procesos electorales. De esta reforma de junio de 2019, pues precisamente reitera el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, precisamente también reconoce el derecho a ser votados en el Estado mexicano, porque aparte del principio de paridad que ya está a nivel constitucional, como les dije, artículo 35, 41 y 53, y ya eso obliga precisamente a que las postulaciones sean de manera paritaria, también tenemos obligaciones como Estado para cumplir diversos tratados internacionales. Recuerden que las personas juzgadoras tienen que realizar control constitucional y convencional, y precisamente tenemos que tomar en cuenta las disposiciones que hay en los tratados internacionales para la aplicación del principio de paridad. Entre estos tratados o estas convenciones está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual pues en el artículo 7º está previsto precisamente la conformación paritaria, que se deben postular de manera paritaria hombres y mujeres. También tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 25 de este pacto también establece la oportunidad para votar y ser votados de manera paritaria. También tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 23 se establece también precisamente esta obligación que se tienen los estados para precisamente prever los derechos de votar y ser votados, y que todas las personas, sean mujeres o hombres, tengan la misma oportunidad de ocupar cargos públicos a nivel estatal. Tenemos la convención, las conferencias regionales sobre la mujer y de la Comisión Económica, ambos de América Latina y el Caribe, en la que se suscribió el Consenso de Quito, precisamente en beneficio de las mujeres. Entonces, precisamente tenemos que tomar en cuenta todos estos tratados, estas convenciones internacionales también, para precisamente poder consolidar este principio de paridad en la integración
de los congresos y también en las presidencias municipales, porque también eso es una obligación, no solamente en los congresos y en las presidencias municipales, que esté conformada de manera paritaria. Y bueno, pues este principio de paridad se ha venido consolidado a través de diversos criterios, tanto de la Suprema Corte como de la Sala Superior. Precisamente, como vamos a ver en los siguientes criterios, tenemos precisamente diversas jurisprudencias, que es la 9 del 2021 de rubro paridad de género. Las autoridades precisamente administrativas electorales tienen facultades para adoptar medidas que garantizan el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad. Y la jurisprudencia Diel de 2001, paridad de género, los ajustes a las listas de representación proporcional se justifican si se asegura el acceso de un mayor número de mujeres. Y esta jurisprudencia es muy importante, que es la 10 del 2021. ¿Y por qué es importante? Porque esta jurisprudencia ha permitido que en el caso de los ajustes que se hagan a las listas de representación proporcional, si es que surgen en las diputaciones que haya más mujeres, pues está permitido, se flexibiliza y precisamente es en beneficio de las mujeres, porque se asegura un mayor número de presencia de ellas en la integración de los órganos. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos criterios. Hay otros más que también quisiera comentarles, ya para entrar al análisis de la sentencia de paridad en el Congreso a nivel federal. Bueno, la jurisprudencia 11.1 del 2018, paridad de género, la interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres. También es otra jurisprudencia que ha emitido la Sala Superior en beneficio de las mujeres para la integración paritaria en los congresos. También tenemos la tesis del 2014, cuota de género debe trascender a la asignación de diputados de representación proporcional. Esta fue una de las primeras tesis, 2014, en donde ya se advertía esta situación del problema de que no había paridad en la integración de los congresos, de los órganos legislativos. ¿Y qué es lo que sucedió? Gracias a esta tesis de la cuota de género, precisamente se pudo conformar en aquel momento ya un congreso 60-40, 60% hombres, 40% mujeres. ¿Por qué? Porque gracias a este criterio se pudo generar esta aproximación a la paridad que en su momento se tenía que dar. Anteriormente a este criterio había congresos donde estaban muy dispares, había 30% mujeres, 70% hombres. Es más, hasta había congresos hasta 90% hombres, 10% mujeres. Entonces, este criterio de paridad se ha venido avanzando, consolidando a través de los años, iniciando precisamente con este tema del caso que coloquialmente se decía de las Juanitas, que es el JDC, Juicio de la Protección de Derechos Políticos Electorales 12.624. Ahí inició un cambio de paradigma, un cambio de idea respecto a precisamente acciones afirmativas en favor de las mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente anterior a este caso, y fue lo que se dio en esta problemática, es que eran postuladas las mujeres a estos cargos de elección popular, ocupaban los cargos de diputaciones y renunciaban para darle paso a su suplente, que eran hombres. Entonces, prácticamente el Congreso nuevamente estaba conformado de manera dispar, no había paridad en la conformación, había más hombres que mujeres, precisamente porque estas mujeres recibían presiones para renunciar y se le daba paso a que los hombres siguieran ocupando estos cargos, lo cual pues obviamente era hasta un fraude a la ley, porque había una obligación de conformar estos congresos y estos órganos de manera paritaria. Entonces, gracias a esta sentencia fue cambiando el paradigma, fue cambiando esta idea de lo que fue la paridad en la integración de los congresos, hasta llegar a estos días donde prácticamente ya se ha cumplido la paridad en todos los congresos locales y también en la Cámara de Diputados a nivel federal. Y bueno, pues es un avance, todavía seguimos luchando, vamos a seguir avanzando en estos criterios.
cada día se presentan nuevos casos y bueno, pues el Tribunal Electoral pues analiza precisamente todos estos asuntos con esta perspectiva de género que deben de tener todas las personas juzgadoras, tanto a nivel federal como a nivel local. Siempre cuando se presente este tipo de casos donde se analicen temas de acciones afirmativas, donde se analicen cuestiones de paridad, donde se analicen cuestiones de violencia política, debemos de tener esa perspectiva de género para resolver los asuntos. Y bueno, pues tenemos otros criterios, precisamente, que es esto ya es de la Suprema Corte, es una jurisprudencia que es la 11 del 2009, ya también la Suprema Corte ha analizado estos temas de paridad y vean cómo ha ido avanzando desde el 2009, paridad de género, el principio previsto, imagínense, el principio ya estaba desde el artículo 41, fracción 1, y todavía con la sentencia del 2011 del juicio para la protección, los hombres querían ocupar más cargos, más que las mujeres en la integración de los congresos. Entonces, ni siquiera estaban haciendo caso en su momento a lo que ya era la jurisprudencia de la Corte. Y bueno, pues también está la jurisprudencia 12 del 2019, que precisamente ya se habla de las acciones para favorecer la integración paritaria en un congreso, que reajusten las listas de candidatos de los partidos políticos con derecho a escaños a ese partido, no vulneran el derecho fundamental a votar. Es lo que le comentaba, ya tanto la Corte como la Sala Superior ya permite que en el caso de los ajustes y que haya más mujeres en la integración de los congresos, está permitido. No hay regreso, no hay regresión, ya se está permitiendo. Al final de cuentas creo que es en beneficio precisamente para cambiar esa cultura, esa idea que se tiene respecto a que pues en su momento pues los hombres ocupaban más cargos que las mujeres. Y esto se tiene que replicar no solamente a nivel de los congresos, todavía falta que hacer, todavía falta luchar para la integración de las presidencias municipales, regidurías, presidencias municipales. Hubo algunos casos todavía en 2018, por ejemplo en Chiapas, donde se volvió a presentar el mismo tema de que ganaban la elección mujeres y renunciaban para que hombres ocuparan las presidencias municipales o regidurías. Eso fue en 2018, donde 67 mujeres renunciaron a sus cargos que ya habían sido electas para dar paso a que los hombres los ocuparan. Obviamente, pues las impugnaciones que llegaron pues se establecieron como fundados y obviamente regresaron los cargos a las mujeres. Y bueno, pues ha ido un avance importante en este tema de la paridad. Como ustedes ven, hay muchos criterios, tanto de la Corte como de la Sala Superior, donde precisamente se ha analizado este tema de la paridad y que pues eso nos ha permitido a nosotros como juzgadores, a nosotros como tribunales, pues precisamente analizar y dar precisamente un gran paso para la consolidación de este principio. Y bueno, precisamente vamos a continuar ya con el tema del el caso del expediente del recurso de reconsideración 1414, que es uno de los temas que vamos a analizar, una de las sentencias. ¿Y qué sucede en este caso del 1414? El 23 de agosto del 2021, el Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo donde precisamente aprobó el cómputo total de la elección de diputaciones a nivel federal, precisamente validó la asignación de diputaciones de representación proporcional y asignó a cada partido, conforme a su votación, a la votación que hayan obtenido, asignó cada escaño o cada número de diputaciones que le correspondía. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, a ver, en este caso el problema surge porque al momento de hacer los ajustes, al momento de ya establecer, bueno, digo, no sé si me entiendes, algo muy técnico, pero bueno, en la cuestión de la elección, recuerden que hay 300 distritos electorales de mayoría.
mayoría es que ganan por el número de votos, ¿no? Entonces, son los que quedan conformados en cada distrito y esas asignaciones, esas designaciones ya no se pueden mover ya una vez que recibieron la votación y ya fueron otorgada la constancia, a no ser que se haya impugnado y ya el tribunal los haya revocado la constancia. Pero bueno, se asignan esos 300 diputaciones a nivel federal, estoy hablando de la Cámara de Diputados, que son 500 diputados, 300 designaciones por el principio de mayoría y quedan 200 diputaciones, que es el caso de la representación proporcional, que esas se asignan conforme al número de votos que haya recibido cada partido político hasta lograr las 500 diputaciones. Obviamente no va a haber sobrerepresentación, que es más del 8% del número de votos, pero bueno, eso ya se hace en el ajuste. Al final de cuentas, ya con los 300 diputados de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional, se generó un número inferior de mujeres, eran 252 hombres y 248 mujeres. Entonces, obviamente impugnaron ese acuerdo del INE ya en la conformación final del Congreso, porque argumentaban que había una violación al principio de paridad. Había otros agravios, obviamente, respecto a, bueno, 3 candidatas estaban impugnando el acuerdo porque lo que decían ellos es que no había una alternancia en cuanto a la votación por precisamente derivado de la elección pasada, la alternancia de géneros, porque lo que ellas argumentaban es que si los hombres ya habían sido designados en la primera lista de la circunscripción en el anterior proceso electoral, que era 2018 al 21, entonces ahora les tocaba a las mujeres conformar esas primeras listas. Era la cuestión de la alternancia de géneros por proceso electivo. Ya no se analizó ese tema porque precisamente el argumento es que precisamente por el cumplimiento de la certeza y por los tiempos que se tenían, ya no era posible precisamente analizar y en su caso modificar esas listas, porque iba a ser un conflicto para los partidos derivado de los principios de autodeterminación y menor invasión precisamente a su nivel interno de cada partido, ¿no? Entonces, lo que sí se analizó fue la paridad, el agravio de la paridad. ¿Y ahí qué fue lo que sucedió? Bueno, en esta impugnación se presentaron 8 medios de impugnación, eran 4 candidatas y 4 personas que venían en representación de colectivos de mujeres. Y aquí quiero destacar una cuestión muy importante en cuanto a la cuestión de la oportunidad de la presentación de los medios de impugnación. En este recurso de reconsideración, así se llama precisamente el medio de impugnación que se presenta para controvertir este acuerdo de asignación, es de los pocos medios de impugnación que se presentan directamente ante la Sala Superior y en una sola instancia lo va a resolver. Es el recurso de reconsideración para precisamente controvertir la asignación de diputaciones de representación proporcional, y el otro juicio que tiene el tribunal, que en única instancia lo va a resolver, es el juicio de inconformidad para controvertir los resultados de los cómputos distritales a nivel de Presidencia de la República. Son los 2 únicos que se presentan ante la Sala Superior de manera directa y en única instancia lo va a resolver. Todos los demás recursos siempre tienen que pasar por primero cuando es a nivel local, los tribunales locales, salas regionales, y excepcionalmente lo va a conocer la Sala Superior porque es un recurso extraordinario, no es un recurso ordinario, el recurso de reconsideración. A nivel federal, pues bueno, tratándose de diputaciones, cuando se trata de distritos, pasa primero por las salas regionales del Tribunal Electoral como primera instancia y en una segunda instancia lo conoce la Sala Superior. Pero bueno, en este caso, para impugnar este acuerdo de asignación de diputaciones de representación proporcional, la Sala Superior conoció en única instancia.
pero la oportunidad es muy importante porque para este recurso se tienen 48 horas para interponerlo. Es muy rápido, es un recurso que se tiene que presentar de manera casi inmediata. ¿Y por qué creen que se presenta de manera inmediata? Por los tiempos que se tienen. ¿Por qué? Porque este acuerdo del INE fue aprobado el 23 de agosto de 2021. Si se tienen 48 horas para presentar, llegaría el 25, a más tardar el 26 para resolverlo. Y la sentencia que se emite o que emitió la Sala Superior fue el 28 de agosto, 2 días después. ¿Y por qué es esa rapidez? Porque en materia electoral no hay suspensión de plazos. El 1 de septiembre toman posesión los diputados, las diputaciones. El 28 de agosto se estaban entregando credenciales, se estaba tomando protesta algunas diputaciones. Entonces, por la celeridad que se requiere este tipo de asuntos, solamente tienen 48 horas las partes para impugnar este acuerdo de asignación de diputaciones de representación proporcional a nivel federal. Y bueno, pero aquí el plazo de 48 horas se le da a los partidos, empieza a correr a partir de que termina la sesión del cómputo. Una vez que declare el presidente del Consejo General del INE el cierre de la sesión, cuando se aprueba este acuerdo de asignación, empieza a correr el plazo de 48 horas para poder impugnar, ¿sí? Entonces, pero eso es para los partidos, pero en este caso las que vinieron a interponer los medios de impugnación fueron diputadas y presidentas de colectivos de mujeres que no estuvieron presentes en la sesión. Entonces aquí se hizo una interpretación más garantista para las impugnantes de que el plazo no corriera inmediatamente al terminar la sesión, sino empezar a correr desde las 0 horas al día siguiente, esto es el 24. Entonces tuvieron 24, 25 de agosto y se presentó la impugnación a las 23 horas con 58 minutos y entre las 23:50 y 23:59 horas, antes de que concluyeran las 48 horas del 25 de agosto. Entonces se hizo una interpretación más garantista para que se diera oportunidad y se tuviera en tiempo estas demandas. Y también otro tema importante para la cuestión de los requisitos de procedencia es el interés legítimo. A ver, obviamente las candidatas pues tienen un interés. ¿Por qué? Porque ellas lo que argumentaban es que tenían un mejor derecho para ocupar las primeras posiciones de la segunda, tercera y cuarta circunscripción plurinominal. Eran diputadas del PRI, del PAN y del PRD. Pero los colectivos de mujeres, esa era la cuestión, si tenían interés legítimo o no lo tenían para impugnar la violación al principio de paridad. ¿Por qué? Porque ellas no estaban participando, ellas no fueron candidatas, pero tenían un interés en que precisamente se cumpliera con este principio de paridad que ya estaba a nivel constitucional. Y bueno, pues se le otorgó ese interés legítimo precisamente porque se argumentó que cualquier mujer podía venir a impugnar ese acuerdo porque se estaba violando un principio constitucional que era en beneficio de todas las mujeres, no solamente de una, sino representaba a todas las mujeres para poder conformar un órgano de manera paritaria, un órgano legislativo, y precisamente porque la Cámara de Diputados, las mujeres que lo están integrando representan un gran número de mujeres en cada distrito. Entonces se estimó que sí tenían ese interés legítimo para precisamente impugnar este acuerdo del Consejo General del INE. Y también con base a estas jurisprudencias que ya la Sala Superior ya había emitido en su momento, que precisamente habla del interés legítimo que tienen las mujeres para impugnar cualquier acto cuando exista una tutela al principio constitucional de paridad. Entonces son estas jurisprudencias de 2015, que es interés legítimo, las mujeres lo tienen para acceder a solicitar la tutela del principio constitucional de paridad de género. Entonces, con base en estas jurisprudencias, se hizo esta interpretación para dar la oportunidad de que tuvieran interés para impugnar.
Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Como les había dicho, se argumentaba la vulneración al principio de paridad porque no estaba conformado de manera paritaria. 252 hombres, 248 mujeres. Entonces, que representaba el 49.6% para mujeres, el 50.4% para hombres. Y bueno, ¿cuál era el análisis de este caso? Precisamente lo que se tenía que hacer era analizar precisamente que existían dos curules que se tenían que modificar para tener esta conformación paritaria, 250 y 250. Pero aquí el problema es cómo se le tenía que hacer o qué herramienta o qué mecanismo se tenía que encontrar para afectar lo menos posible a los principios de autodeterminación y mínima intervención para los partidos. Entonces, se tenía que hacer un análisis, una interpretación de tres principios, que era el de paridad, el de autodeterminación y el de mínima intervención para los partidos. Pero ojo, ¿qué sucedió en el transcurso de este caso? Anteriormente se impugnó la asignación de una diputación que se le había dado al Partido Acción Nacional por acción indígena. Este asunto llegó a la Sala Superior, que es el REC 1410 del 2021. Llegó este recurso de reconsideración precisamente para impugnar esta designación que se había hecho a una diputación del PAN y su suplente por el Distrito 4 de Guerrero, precisamente, de Guerrero. Este fue un caso también emblemático porque este diputado del PAN se hizo pasar por miembro de una comunidad indígena. Y lo que sucedió en este caso es que presentó una constancia de un comisario de una comunidad que se llama San Juan Tetelcingo, que pertenecía al municipio de Tepecuacuilco. Entonces, él se ostentaba como indígena, pero curiosamente este diputado del PAN estaba participando para la reelección del Distrito Primero en Cuernavaca y también fue inscrito para este Distrito Cuarto de Guerrero, precisamente representando a una comunidad indígena. Como no quedó en el Distrito Primero en Cuernavaca, se le hizo muy fácil registrarse para el Distrito Cuarto en Guerrero. Entonces, cuando se hace la asignación de diputaciones de representación proporcional, ocupa un distrito que era exclusivamente para indígena, se hace pasar como miembro de la comunidad indígena, pero a la vez cuando se hace la asignación impugnan precisamente esta fórmula de diputaciones con el argumento de que no eran indígenas. Y lo que sucedió es que la asamblea de esa comunidad lo desconoció, dijeron que pues no era miembro y que no sabían ni lo conocían, ni siquiera había participado en las actividades de esa comunidad. Entonces, con base en las pruebas que se habían presentado, declaran inelegible a esta fórmula de candidaturas para este Distrito Cuarto de Guerrero y entonces ordena el tribunal que se registre a una fórmula de mujeres, la siguiente que estaba en la lista representando a una acción indígena. Entonces, ya la conformación del Congreso ya estaba 251, 249, solamente se tenía que hacer el ajuste en una sola fórmula. Y entonces ahí se realiza el mecanismo, se establece el mecanismo que fuera menos, que tuviera menos afectación al principio de autodeterminación de los partidos y mínima intervención. Y entonces lo que se buscó es hacer, primero, establecer qué partido era el que tenía mayor subrepresentación de las mujeres, de todos los partidos que se conformaban en el Congreso. Y lo que se hizo en este caso, y se analizó y se advirtió, es que fue el Partido Verde Ecologista el que tenía menos mujeres
que hombres de todas las diputaciones. Como ustedes pueden ver, el partido tenía 25 hombres y 18 mujeres. Había una subrepresentación del 41.55% de mujeres. Entonces se advirtió que sobre este partido se tenía que hacer el ajuste precisamente sobre esa diputación. Y ya que se advierte esta situación, entonces, ¿cuál es el otro mecanismo que se toma en cuenta para hacer el ajuste? Y entonces se van sobre el resto mayor. El resto mayor que se realiza, y precisamente el último ajuste que se hace por resto mayor respecto a este Partido Verde Ecologista de México se hace sobre la tercera circunscripción, porque es donde se obtiene el mayor número de votos, 138,000 votos. Entonces se advierte que esta fórmula que se registra en la tercera circunscripción pues es la que tiene que realizarse el ajuste para que la fórmula de mujeres que estaba en la lista de esta tercera circunscripción de este Partido Verde Ecologista es la que ocupe precisamente el escaño. Y entonces así ya se conforma de manera paritaria el Congreso a nivel federal, 250 mujeres, 250 hombres. Y como ustedes pueden ver, estos mecanismos que se utilizan para hacer los ajustes me parece que son adecuados, porque lo que permite es que si se advierte esta conformación dispar o que no es paritaria, pues se da oportunidad para que los tribunales electorales puedan llevar a cabo estos ajustes con la finalidad de que se pueda conformar de manera paritaria estos congresos. Yo espero que ya en futuras ocasiones para el próximo proceso ya no se tengan que hacer estos ajustes, porque pues prácticamente ya las autoridades electorales están obligadas a verificar precisamente esta conformación paritaria, tanto a nivel federal como a nivel local. Y para eso pues tienen que establecer los lineamientos para llevar a cabo estos ajustes desde el Instituto Electoral local, para que no precisamente los ajustes lleguen hasta el tribunal y es el que tiene que hacer estos ajustes directamente. Entonces, esta es la primera sentencia que les quiero comentar sobre el cumplimiento de paridad. Y bueno, como les había dicho, esto da pauta para que todos los congresos estén conformados de manera paritaria, tanto a nivel federal como local, incluyendo aquellos que han sido más mujeres que hombres, están conformados por más mujeres que hombres. Ahora vamos a analizar lo que es el siguiente caso, que es la violencia política en razón de género. Y este caso es emblemático, es importante, como les había dicho, solamente en toda la historia del tribunal, y espero que ya no suceda, se han anulado 2 elecciones por violencia política en razón de género, que es el caso de Iliatenco, Guerrero, y es el caso de Atlautla, Estado de México. Y lamentablemente pues han sido por cuestiones semejantes, similares, y bueno, pues porque pues al final de cuentas creo que no se ha podido entender que tenemos que erradicar esa violencia que se presenta en cada elección. Ahorita ya se tienen estos precedentes, ya se advierte para los actores políticos, las actores políticas, de que es totalmente importante que tengamos que erradicar esa violencia que se pueda presentar en cada elección, y más para las mujeres. Entonces, en cuanto a la violencia política, bueno, pues ya la Sala Superior ha definido en varios criterios qué se entiende por violencia política en razón de género, y bueno, pues son aquellas acciones y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no?, que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento de precisamente en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Entonces ya la Sala Superior en varios criterios ha definido lo que es violencia política en razón de género. Y bueno,
¿cuáles son los elementos que se tienen que tomar en cuenta para analizar algún caso donde se presente violencia política en razón de género? Precisamente que sucede en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales o en el ejercicio de un cargo público, porque también la violencia política se da durante el ejercicio del cargo público, que puede ser amenazas, puede ser en su salario, puede ser en las discusiones, algún insulto, alguna agresión, etcétera. Y bueno, es perpetrado por el Estado, por agentes, por superiores jerárquicos, colegas del trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes y, ojo, por un particular o un grupo de personas. En este caso, en estos casos de Ilialtenco y de Atlautla, es muy importante advertir que no hubo o no se pudo acreditar la autoría de los hechos violentos. No fue imposible determinar quién fue el que ocasionó estos hechos. Se puede decir que fueron particulares, se puede decir que fueron ciudadanos, ciudadanas de la propia comunidad, no se sabe. Pero bueno, también es importante advertir que un particular, un ciudadano, una ciudadana puede generar estos actos violentos, estos hechos violentos. Y bueno, puede ser de manera simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica. Todos estos elementos pueden generar esa violencia política. Y bueno, ¿cuál es la finalidad? Pues el objeto es precisamente menoscabar esos derechos que tienen las mujeres, ¿no? Y bueno, pues precisamente esta violencia se da porque se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en las mujeres porque no es exclusivo de los hombres, sino directamente las mujeres, y afecta desproporcionadamente a las mujeres. Y bueno, ¿qué sucedió en este caso de Ilialtenco? Vamos a ver. Bueno, la violencia política pues obviamente ya está regulada mediante, también es muy importante advertir que el 13 de abril del 2020 se modificaron varias legislaciones, entre ellas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal para erradicar la violencia para las mujeres, también la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. Se modificaron estas legislaciones precisamente para advertir y ya integrar lo que es la violencia política y regular lo que es la violencia política de género en las elecciones. Y pues todas las autoridades electorales tienen la obligación de precisamente advertirla y analizarla. Y bueno, como ya les había dicho, pues hay varias tesis también que voy a ir avanzando por el tiempo. Está la sentencia de la contradicción de criterios 6 del 2021, que cuál es la vía para conocer y resolver asuntos de violencia política en razón de género, que es el juicio para la protección de derechos políticos electorales. Pues también está el protocolo. Y bueno, vámonos al expediente del recurso de reconsideración 1861. ¿Y qué sucedió en este caso? Ilialtenco, se advirtieron que se presentaron 14 mensajes durante 6 días antes de la jornada electoral. Se instalaron 14 mensajes en postes, se instalaron en pendones, en espectaculares, en bardas, precisamente violentando a la candidata que estaba participando de Movimiento Ciudadano y que estaba precisamente buscando la reelección de ese municipio. En este municipio había ganado el candidato del Partido del Trabajo. Entonces, en esta cuestión, el tribunal local advirtió que sí existió violencia política en razón de género, pero lo que estableció es que no había determinancia para anular la elección. Y no había determinancia con el argumento de que no se podían acreditar la autoría de los hechos denunciados. ¿Qué fue lo que sucedió? Impugnaron esta sentencia ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, y la Sala Regional
revocó la sentencia del tribunal local y determinó que sí había violencia y que esta violencia había sido determinante, cuestión o sentencia que fue confirmada por la Sala Superior. Y bueno, ¿cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar? Tiempo, se estableció, recuerden que para establecer la nulidad de una elección se tienen que analizar estas circunstancias en todas las nulidades, cuando se anula cualquier elección, incluyendo violencia política en razón de género. Y el tiempo, se generó esta violencia 6 días antes de que fuera la jornada electoral, incluyendo el periodo de reflexión o el periodo de veda electoral. Entonces, durante esos 6 días estuvieron estos mensajes difundiéndose en estas bardas, en estos postes, en estas espectaculares, con palabras con la finalidad de afectar a la candidata. ¿Por qué? Porque pues estos mensajes lo que decía eran estas frases: fuera, y decía el nombre de la candidata, es tiempo de hombres, o sea, que gobernaran los hombres, porque bueno, pues ella estaba buscando la reelección, obviamente. Ninguna mujer más en el poder. Con esta palabra altisonante, pues obviamente pues no hay que repetirla. Las mujeres no saben gobernar. Entonces, ¿qué se está dando a entender? Que en el municipio, pues las mujeres prácticamente son ignorantes, no tienen la capacidad para gobernar ese municipio y que solamente los hombres son los que pueden resolver las problemáticas que se presentaran y son las que pudieran generar un mejor gobierno. Otra pancarta decía fuera, nuevamente las mujeres no sirven, y bueno, había otra imagen o otro espectacular, otra manta donde estaba la imagen de la candidata postulada por el partido Movimiento Ciudadano, pero que tenía bigotes y tenía barba, y bueno, pues también estaba pintarrajeado con que las mujeres no saben gobernar, que ninguna mujer más en el poder, etcétera. Entonces había una sistematicidad en la conducta. Si ustedes ven, todas las frases van dirigidas a que las mujeres pues no sabían gobernar, que no más mujeres en el poder, no más mujeres para gobernar el municipio y que solamente los hombres eran los capaces o los que tenían esa capacidad o eran aptos para precisamente ejercer ese poder, ese cargo. Y bueno, también otro elemento que se tomó en cuenta para la nulidad es la votación. La diferencia entre el primer y segundo lugar en el resultado de esta elección fue de 53 votos, que representaba el 0.97% del total de los votos. Entonces, había determinancia porque ya la Sala Superior ha dicho que si una elección es menor al 5%, existe una presunción en caso de presentarse una irregularidad grave, de que se pueda anular una elección, no solamente hablando de violencia política, hablando de cualquier elección, pero si hay una votación menor al 5%, se tiene que analizar de una mejor manera todo lo que está presentándose en cuanto a pruebas para la irregularidad, para ver si es determinante para el resultado de la elección. Entonces, en este caso, como la votación fue de menor al 1%, el 0.97, 53 votos, pues obviamente se acreditaba esa determinancia y también porque se acreditó que en 3 casillas donde estaba el paso de los habitantes para acudir a esas casillas, pues fue donde se instalaron parte de estos pendones, parte de estas, bueno, se pintaron estas bardas para acudir a esas 3 casillas, y en esas 3 casillas era donde se obtuvieron el mayor número de votos en el municipio. Entonces, por eso se advirtió que también generó esa inequidad, porque donde estaban instaladas esas 3 casillas es donde estaban precisamente todos los mensajes con estas características de mensajes violentos que ya les comenté o lo vimos hace un momento.
Y bueno, también un elemento importante y que se desestimó fue con independencia de que no había autoría, no se podía acreditar quién era el autor de esos hechos violentos, pues eso no sería impedimento para poder analizar la determinancia de la irregularidad. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta exclusivamente quién fue el autor de esos hechos violentos, pues prácticamente no se pudiera anular ninguna elección. Sería una prueba imposible para poder anular una elección. Y aparte revictimizas a la candidata. ¿Por qué? Porque aparte de presentar la impugnación por violencia política, con estos argumentos, con estas pruebas que se tenían, todavía tienes que acreditar o presentar pruebas de quién fue el autor, o en su caso se podía pensar de que ella misma fue la autora de esa violencia política en razón de género. Entonces, lo que se dijo en la sentencia es, con independencia de quién fue el autor o la autora de estos hechos, ello no es un elemento indispensable o importante para poder analizar la determinancia en el resultado de la elección. Entonces, como se lo comento, no es trascendente. Y bueno, lo que sí es trascendente es que estos hechos precisamente generaron esta violencia y que fueron determinantes, primero, por el resultado, que fue del 0.97, dos, precisamente porque se generaron 6 días antes de la jornada electoral, en el periodo de veda, que precisamente no se pueden hacer actos de proselitismo durante ese periodo para ningún partido. 3, en las casillas donde se obtuvieron el mayor número de votos en este municipio es donde estaban los mensajes en el camino de las personas que acudían a votar, estaban estos mensajes violentos, y eso pues pudo haber generado esa inequidad o esa idea de que las mujeres no sabían gobernar o no había más oportunidad para las mujeres. Por eso se crea este impacto diferenciado, porque solamente estaba dirigido a estos hechos a las mujeres en sí, porque nunca se habló de hombres, solamente se hablaba de la mujer, y curiosamente porque esta candidata era la que buscaba la reelección en ese municipio. Entonces, si ella estaba gobernando en su momento, pues obviamente los mensajes estaban dirigidos a ella por ser mujer, porque es la que estaba gobernando, y lo que se decía en esos mensajes es que ya no querían que gobernara ninguna mujer porque no tenían esa capacidad. Y bueno, precisamente derivado de esta situación es que la Sala Superior determinó confirmar esta sentencia de nulidad de elección y ordenó al Congreso que convocara a una elección extraordinaria. Y algo muy importante que quiero resaltar es que recuerden que el hecho de generar violencia política en razón de género también trae consecuencias, y una de esas consecuencias ya actualmente, y sí quiero advertir y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo para las personas que se quieran dedicar a la cuestión de la política, ya hay un registro de personas violentadoras, de personas que precisamente establecen estos actos violentos contra las mujeres. La Sala Superior ordenó en este recurso de reconsideración 91-2022 y 165-2020, en estos dos asuntos, la Sala Superior ya ordenó al Instituto Nacional Electoral crear un registro de personas que precisamente tengan estos actos de violencia política en razón de género. Cuando ya hay sentencia firme de los tribunales locales como de la Sala Superior, se ordena el registro en esta lista de personas. ¿Y esto con qué finalidad se tiene? Es una finalidad de publicidad, de transparencia. ¿Por qué? Porque cuando quieran estas personas ser candidatas o ser candidatos, si ya hay un antecedente de que son violentadoras,
pueden generar una causal de inelegibilidad. Ya no van a poder ser candidatos. ¿Sí? Obviamente, la sala superior o los tribunales locales tienen que establecer que se pierde el modo honesto de vivir. ¿Sí? Eso se tendrá que analizar en la sentencia. En caso de que se pierde el modo honesto de vivir por ser personas violentadoras, prácticamente es una causal de inelegibilidad que está en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y no podrán ser registradas como candidatos. ¿Sí? Y aparte, otra cuestión muy importante, el año pasado, durante el proceso electoral federal, también el Instituto Nacional Electoral, a través de un acuerdo, estableció lo que es el formato 3 de 3 contra la violencia. Este formato, obviamente, pues se puede decir que se establece de buena fe la información que pueda dar cada una de las personas que quieran ser candidatas. Tienen que llenar estos formatos 3 de 3, y en esos formatos hay un cuadro específico donde se dice si ha sido o ha sido precisamente sentenciado por un acto de violencia política en razón de género. Obviamente en ese momento no se va a verificar, pero sí puede ser motivo de análisis si es que hay una impugnación a su elegibilidad como candidato, y entonces mediante ese formato se puede analizar si esta persona está en este listado de personas violentadoras. Entonces hay que tener mucho cuidado con estar haciendo actos de violencia política por razón de género. Creo que debemos de crear conciencia que tenemos que erradicar esta violencia. Falta mucho por hacer, obviamente, pero hemos avanzado y ya no hay regresión. Vamos a ir avanzando conforme vayan pasando los años. Se van a seguir presentando más casos, obviamente, pero ojalá sean los menos posible, porque creo que una idea ya de una democracia como la nuestra, de un proceso electoral como los que tenemos a nivel federal local, creo que ya debemos de tener esa conciencia o concientizar a las personas que participan de que a través de la violencia no es posible ganar una elección. Ya no va a ser posible, primera, porque se puede anular, como ya hemos visto, y dos, porque esas personas, en su caso de que se pueda advertir o se pueda probar que fueron las que ocasionó esa violencia, pueden también ser sujetos de sanciones en su momento, como puede ser inelegibilidad en el futuro en caso de que busquen alguna candidatura. Pues bueno, es lo que les quería comentar de estos dos casos. Vamos a pasar a momento de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención y que bueno, estoy a sus órdenes. Agradecemos al maestro Juan Manuel Arreola Zavala por el análisis de estas importantes sentencias. Aquí en la mesa. Vamos a abrir la ronda de preguntas, comentarios también. Le pediría al público asistente, también por supuesto a quienes están siguiendo la transmisión, si gustan en la transmisión realizar algún comentario o alguna pregunta, pero a las personas que se encuentran aquí en el foro, en el auditorio Norberto Bobbio, quien guste realizar alguna pregunta sobre las sentencias que se han comentado, levanten la mano para poderles asignar la palabra. Tenemos aquí al profesor Ramón Silva, por favor, en la primera fila, si le podemos acercar el micrófono. Adelante. Muchas gracias, profesor Ramón. Primero, felicitar al maestro Juan Manuel Arreola Zavala por esta interesante exposición. La verdad es que los que no estamos metidos mucho en la materia electoral, a veces descuidamos esas partes tan interesantes que a veces no somos capaces de llevar a los estudiantes. Luego, felicitar al Instituto Internacional del Derecho, el Instituto de Estudios Políticos Avanzados, ya te estoy confundiendo con el IEPA, con el IDE, y a la dirección de la escuela, de la Facultad de Derecho, obviamente al Tribunal Electoral por estas interesantes charlas. Yo solamente quisiera preguntar sobre esta última resolución,
¿cómo se acredita la temporalidad de los anuncios? O sea, porque yo creo que es importante el tiempo en que se puedan haber presentado esos anuncios que atentan contra, donde se presenta la violencia contra las mujeres, pero se pudieran hacer a veces en el mismo acto después de la elección y luego tomar las fotos y mandarlas como si se hubiesen presentado con anticipación. Entonces, ¿cuál es la forma en cómo acreditan la temporalidad de esos anuncios? Gracias. Sí, muchas gracias, abogado. Precisamente cómo se acreditan la temporalidad es por denuncia. Se hace la denuncia por parte del partido o de la candidata ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral. Hay una oficialía que da fe de los hechos, acude este funcionario del Consejo Municipal para determinar precisamente dónde están ubicadas estos mensajes, en qué barda, en qué pendón o en qué espectacular. Se levanta un acta por parte de la autoridad electoral, administrativa electoral, en este caso pues fue el Consejo Municipal, y ahí se advierte que de tal a tal fecha se están apareciendo estos mensajes con la finalidad de advertir esta irregularidad. Entonces, obviamente es a través de esta denuncia y lo hace la propia candidata o el partido que resulta afectado. Ahora, un tema muy importante, en este caso de Ilialtenco, también se advirtió que el Partido del Trabajo en ningún momento se presenta o presenta una denuncia, ni tampoco hace ninguna actuación con la finalidad de evitar estos mensajes, ¿no? También es muy importante cuando traten los partidos de cualquier partido que advierta una irregularidad de este tipo, como es la violencia, también lo denuncien. Aunque no sea su candidato, aunque no sea su candidata, tienen la obligación también de denunciar ante la autoridad electoral para que precisamente investigue y se pueda evitar o que la propia autoridad pueda solicitar el retiro de esos anuncios, de esos mensajes, con la finalidad de que no se siga creando esa irregularidad que pueda en un futuro generar la nulidad. Entonces, creo que es muy importante la actuación de los partidos en este caso. Efectivamente, que era uno de los agravios del partido, el trabajo, que decía que ellos, ni su candidato, ni el partido, que obviamente obtuvieron el triunfo, fueron los que generaron esa violencia. Ellos no tuvieron ninguna intención ni siquiera tuvieron alguna relación con esos hechos. Pero eso es irrelevante, porque al final de cuentas, como le comentaba, la autoría en estos casos pues no se puede tampoco ser un elemento trascendente para poder determinar que no hubo violencia o que no se genera la nulidad, porque es una prueba prácticamente imposible para el candidato o candidata o el partido que está denunciando presentar esa prueba de autoría, ¿no? Prácticamente a veces son anónimos y es imposible poder determinar, porque usted sabe que en esos municipios, por ejemplo, Ilialtenco pues es un municipio pobre, con mayor parte con habitantes de comunidades indígenas, y pues obviamente no tienen cámaras o no tienen pues obviamente los sistemas modernos para poder detectar alguna situación anómala que se pueda presentar. No, es imposible tener cámaras para poder acreditar quién es el que está instalando estos mensajes, quién es el que está instalando estas pancartas, quién está pintando estas bardas. Es imposible, es imposible. Entonces, precisamente creo que los partidos, todos los partidos, los que ganaron y los que perdieron, cualquier partido tiene la obligación de denunciar este tipo de actos. ¿Por qué? Porque eso da oportunidad de que la autoridad advierta que hay una intención de no generar estos actos violentos y que precisamente no afecte a ninguna candidata de cualquier partido. Muchas
Gracias, muchas gracias. Vamos a darle la palabra al consejero Amadeo Guerrero, integrante del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por favor, aquí en primera fila. Muchas gracias, consejero. Gracias, doctor Marco. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, pues reciban un saludo de parte de las consejeras, consejeros, de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y bueno, la verdad es que primero hacer un amplio reconocimiento a los órganos jurisdiccionales, y me refiero a los tribunales electorales de las entidades federativas, a las salas regionales, a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque justamente es gracias a diversas sentencias que se ha avanzado mucho en este tema, en este principio constitucional que es la paridad de género y la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres. Decir que efectivamente a partir del proceso electoral 2020-2021 es que en el Congreso del Estado de Guerrero, que se integra por 46 diputadas y diputados, 23 son hombres y 23 mujeres. Sin embargo, referir que en el proceso electoral 2015 tenemos que de las 46 diputaciones, 18 correspondieron a mujeres y 28 a hombres. Esto es, las mujeres representaron el 39.13% del Congreso del Estado y los hombres representaron el 60.87%. Y en el proceso electoral 2018 únicamente aumentaron una mujer más, es decir, de las 46 diputaciones quedaron 19 mujeres y 27 hombres. Fue ya justamente con la reforma constitucional de 2019 de paridad en todo, es que se logra que tenemos ahora un Congreso totalmente paritario, pero no nada más el Congreso del Estado, sino también los 80 ayuntamientos. Recordemos que los ayuntamientos se integran por una presidencia municipal, una sindicatura o en su caso dos, tratándose de 5 ayuntamientos de manera particular, y las regidurías, ayuntamientos que tienen 6 regidurías, ayuntamientos que tienen 8, 10, 12 o 20, como es el caso de Acapulco, y de la totalidad de los ediles que integran el ayuntamiento, cada uno de los 80 ayuntamientos que se eligen a través del sistema de partidos políticos justamente están integrados por el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Ahora bien, en relación con la sentencia que anula la elección del municipio de Iliatenco en Guerrero, pues me parece que es un precedente histórico, no nada más en el estado de Guerrero, sino a nivel nacional. Y a partir de este precedente, me parece que tanto las autoridades electorales, tanto administrativas, que somos los soples, como las autoridades jurisdiccionales, pero también los partidos políticos, los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos municipales, tenemos que implementar acciones para erradicar esa violencia política que han sufrido históricamente las mujeres, y no nada más en la etapa de las campañas, no nada más en la etapa de los registros de las candidaturas, en la etapa de los procesos electorales, sino también en el ejercicio del cargo, que es lo que se ha estado viendo actualmente. Muchas gracias y muchas felicitaciones al maestro Juan Manuel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias. No, pues muchas gracias a usted. Quiero resaltar que también es parte muy importante en que tengamos elecciones libres, elecciones democráticas a las autoridades administrativas electorales, porque es un punto muy importante, porque gracias también a los lineamientos, a los reglamentos que se emiten por parte de esas autoridades, da oportunidad de tener estos órganos paritarios, este Congreso, estos ayuntamientos de manera paritaria, y también estoy seguro que participan a través de las acciones que realizan con la finalidad de evitar este tipo de actos de violencia política. Creo que es muy importante que todas las autoridades locales, federales, electorales, podamos coordinarnos, podamos seguir participando de estas acciones y podamos sobre todo generar estos criterios que es en beneficio no de las autoridades, es en beneficio de la ciudadanía, es en beneficio de las candidatas, es en beneficio de todos los candidatos de los partidos. ¿Por qué? Porque precisamente tener elecciones libres de violencia
eso consolida la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Seguimos con la apertura para realizar alguna pregunta, algún comentario específico a la ponencia, a la exposición que se ha hecho de ambas sentencias. No sé si en redes sociales tuviéramos también algún mensaje de pregunta específica o comentario para poderlo leer. Si es así, podríamos ir leyendo esas preguntas. Justo tenemos dos preguntas que se acaban de compartir en el en vivo que se está realizando a través de las plataformas digitales de las instituciones que convocan este evento. La primera pregunta ¿es obligatoria la paridad en el sector privado? ¿Hay sentencias en ese sentido? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cualquier hecho constitutivo de violencia política de género es suficiente para decretar la nulidad de una elección? Serían esas que dejo a su consideración, maestro. A ver, respecto a la primera de ellas, que ¿es obligatoria la paridad en el sector privado? No. Lamentablemente la reforma constitucional del 2019, de junio de 2019, no contempla al sector privado, solamente es para los órganos públicos de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y de los órganos autónomos. Paridad en el sector privado todavía no se regula, no se ha emitido ninguna modificación legal en ese aspecto, pero bueno, creo que queda en el tintero para una futura reforma que se pueda tomar en cuenta pues lo que se está haciendo a nivel público, a nivel de las instituciones públicas, para que las empresas, para que precisamente el sector privado pueda tomar en cuenta lo que es la paridad en la integración de los órganos directivos. Y bueno, no hay sentencias en ese sentido todavía. Ojalá que se pueda modificar la legislación para que podamos conocer este tipo de casos, pero bueno, sería imposible en materia electoral porque pues, el sector privado se regula por otra materia, no a nivel electoral, pero ojalá que en el sector privado se pueda tomar en cuenta lo que se está trabajando y lo que se está haciendo con estos criterios. Y la segunda pregunta, ¿cualquier hecho constitutivo de violencia política de género es suficiente para decretar la nulidad? No. A ver, hay que tomar en cuenta que cualquier hecho de violencia tiene que generar esa determinancia en el resultado de la elección. Como les había comentado, en el caso del IATENCO se tomaron en cuenta varios elementos para establecer esa determinancia en el resultado de la elección. ¿Cuáles fueron esos elementos? Precisamente el resultado, que fue el 0.97, la diferencia fueron 53 votos. Ese es un elemento importante para establecer esa determinancia. El segundo, la temporalidad, que fueron los mensajes que se instalaron o que se difundieron en bardas, en pendones, en espectaculares, se generaron 6 días antes de la jornada electoral. ¿Por qué no se generaron antes del registro de candidaturas? ¿Por qué no se generaron antes del inicio de campañas? Aquí lo más importante es que estos mensajes se generaron a 6 días antes de la jornada electoral, cuando la población iba a emitir su voto. Entonces, este fue otro elemento que se tomó en cuenta para la determinancia. El tercer elemento que se tomó en cuenta para la determinancia es que en esas 3 casillas donde estaban instalados los mensajes en el camino para acudir a esas 3 casillas, como tuvieron el mayor número de votos en ese municipio, pues obviamente se pudo advertir que pues sí generó un impacto en la votación en esas 3 casillas donde se recibió el mayor número de votos para la elección. Entonces, se tienen que ubicar esos elementos para establecer la determinancia en el caso de decretar la nulidad de una elección. No solamente es que se genere el hecho, que esté acreditado el hecho violento, sino que el otro elemento, la otra cuestión que se tiene que acreditar es la determinancia para la nulidad de la elección.
Muchísimas gracias. Tenemos una participación de la directora de la Facultad de Derecho de Acapulco, la doctora América Bautista. Adelante. Gracias. Bueno, yo contenta con escucharle, maestro, gracias por compartir con nosotros estas sentencias. Igual, al no estar tan involucrados en el tema electoral, de repente dejamos de lado lo que decía el doctor Ramón. Y creo que a todas y todos nos debe de interesar este tema en específico porque, bueno, estamos siendo sujetos de derecho y estamos siendo parte de un sistema electoral que nos alcanza y que de repente no nos damos cuenta. Somos muy dados a seguir ciertas acciones, hasta en redes sociales, de compartir memes que son violentos y que no los hemos normalizado tanto que no vemos el fondo y que a fin de cuentas puede impactar en un tema como este, ¿no? Digo, Iliatenco, que es una comunidad, es un municipio pequeño, digamos, de Guerrero, con su mayoría de población indígena, tuvo esta apertura, este alcance de llegar a una sentencia en el Tribunal Electoral, pero esto se da en todos los niveles. Yo hace 4 años que me tocó competir como candidata a directora, fui víctima de violencia política de género, ¿no? Primero, pues, el común denominador de decir que se viene manejando, pues no está lista la escuela para ser gobernada por una mujer, ¿no? Y luego por una mujer joven, ¿no? Y esa frase se replica en muchos niveles de nuestra vida, y la vamos replicando muchas y muchos, ¿no? Decíamos, Acapulco no está preparado para ser gobernado por una mujer, Guerrero no está preparado para ser gobernado por una mujer, y vemos que finalmente lo bueno y lo malo que se puede realizar lo hacen hombres y mujeres. Y también este tema, y que muchos decimos, creo que se generaliza también, es el decir, no, eres mujer, tienes un doble compromiso de hacer las cosas mejor. Y no, es hacer las cosas bien, como se deben de hacer, porque entonces también es infringir una violencia, decir yo lo tengo que hacer mejor porque soy mujer. No, creo que eso es un acto de responsabilidad, de valor, de compromiso. Y qué bueno que ya haya líneas muy asentadas en materia electoral. Hace falta en muchos aspectos de la vida política, de la vida jurídica, creo que de establecer ciertos criterios. Yo propongo que podamos ir empezando también a educar a nuestros estudiantes en la perspectiva de género, desde la primaria, desde el kinder, desde que nacen, entender este tema de la perspectiva de género como algo inherente al ser humano. Cambiemos paradigmas, cambiemos los estigmas, y yo creo que es compromiso de todas y de todos. Me hacía un comentario una amiga feminista hace unos días cuando publicó el cartel, pero es que esto lo tiene que comentar una mujer, ¿no? Y no, ese es un tema de todos, porque al final de cuentas nos vemos inmersos en un sistema en el que todos somos parte del cambio y somos parte de generar para nuestros jóvenes un mundo mejor. Yo los invito a mis alumnos, a los alumnos del IEPA, a que sigamos muy de cerca estos temas en específico en materia electoral, porque estamos a muy poquito de iniciar un proceso electoral a nivel nacional que seguramente tendrá mucho que ver con estas sentencias. Y muchas gracias, Marco, primeramente por hacernos parte de este taller, desde luego, maestro Juan Manuel, por estar en Acapulco y por compartir con nosotros estas reflexiones. Gracias. Sí, pues precisamente gracias a usted, doctora América Bautista, tiene usted razón, realmente es una lucha constante. Creo que lamentablemente es una cuestión cultural del machismo que pues por muchos años nuestra sociedad ha padecido, pero que afortunadamente
creo que a través de estos criterios, a través de estos eventos, se puede modificar esa idea de superioridad del hombre. Creo que tanto hombres como mujeres tenemos esa misma capacidad para hacer las cosas, para gobernar, para dirigir, para participar. Creo que el trabajo que se está realizando por parte de las instituciones académicas, por parte de los tribunales, de las autoridades electorales, creo que es lo que está fomentando y precisamente está impulsando esa idea de paridad, de igualdad de hombres y mujeres y erradicar totalmente este tipo de acciones de violencia que se puedan presentar en cualquier ámbito, en este caso pues el ámbito académico, en el ámbito electoral. Creo que se deben erradicar todas estas acciones y bueno, pues vamos avanzando. Como les vuelvo a repetir, ya no es tan fácil estar creando este tipo de conductas violentas. Yo creo que con base en estos eventos, con base en estas sentencias, en estos criterios, vamos a seguir avanzando con la finalidad de consolidar ese respeto que debemos de tener unos con otros, esa igualdad que se debe tener entre mujeres y hombres, porque esa es la intención precisamente de tener este tipo de participaciones y sobre todo ustedes que son estudiantes, pues que vayan modificando, cambiando ese chip que se tiene de la idea de superioridad del hombre. Debe haber igualdad, hombres y mujeres, para todas las actividades que se tienen. Muchas gracias. Muy agradecido, muchas gracias. Maestro Juan Manuel, muchas gracias por su disertación. Quiero agradecer a nombre de las instituciones que hemos convocado esta actividad al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Muchísimo gusto y agradecimiento, siempre con el apoyo. Un saludo cordial a todos los integrantes del Consejo General. También, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Ciencia Política, a este vínculo que se ha establecido con la Facultad de Derecho Acapulco a través de la directora, la doctora América Bautista, y por supuesto reconocer el trabajo que se hace desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para generar estos espacios de reflexión, de conocimiento de nuestro sistema político, del funcionamiento de nuestras instituciones y de la lucha que se realiza por garantizar una vida en apego a la legalidad y la norma, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es la historia de la democracia mexicana, es la historia de un largo y sinuoso camino que ha construido mucho en torno a legislación, pero también muchos desafíos, porque una norma, una innovación jurídica siempre desafortunadamente trae el ingenio desafortunado de saber cómo burlar esa propia legislación y esa propia norma. Afortunadamente contamos con instituciones electorales, organizativas y jurisdiccionales muy sólidas que le dan soporte a la democracia y que permiten que sigamos manteniendo la renovación de nuestros espacios públicos y la integración de nuestra representación en cordialidad y en paz. Precisamente la propuesta de la democracia es una propuesta pacífica, de competir por el poder político a través de una vida pacífica y legal. Y finalmente el papel de las instituciones electorales permiten este funcionamiento de la vida pública de nuestro país, un país con muchos desafíos, con una agenda pública pendiente muy larga, pero frente a esta problemática, más democracia, frente a estos desafíos, más institucionalidad, frente a esta problemática pendiente de una larga agenda pública, más respeto a la legalidad. Por eso y mucho más, muchísimas gracias a todas y todos por permanecer en este evento y a quienes siguieron esta transmisión, también un saludo cordial desde el YEPA-IMA, desde la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchísimas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, les agradece a todas y a todos su presencia y participación en este taller de análisis de